es tu escucha? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Cómo sos escuchando a lo que te rodea o a otras personas? Hola, mi nombre es Nanda Abella, soy creadora y colaboradora de Project Ananda. Acá te dejo un link a mi bio por si querés saber más sobre mí y otro link sobre Project Ananda. Project Ananda es una comunidad de personas que compartimos nuestras experiencias de vida, nuestros aprendizajes a través de vídeos, con esta idea de generar un diálogo y aprender los unos de los otros para crecer y convertirnos en mejores versiones de nosotros y nosotras mismas. Si te interesa, te invito a que te suscribas al canal de YouTube de Project Ananda y que hagas clic en la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que vamos lanzando. Hoy este vídeo es sobre la escucha. Es una pregunta que tengo hace tiempo en la cabeza, sobre todo por observarme y darme cuenta que muchas veces no estoy tan presente en la escucha. Que muchas veces me he encontrado a mí misma, quizás estar con una persona escuchando y me doy cuenta que estoy escuchando para responder, o estoy escuchando porque quiero que me escuchen, o estoy escuchando casi porque estoy aguantando, no realmente está porque estoy interesada en escuchar. También me ha pasado, no tanto yo como la persona que escucha, sino como yo la persona que soy escuchada, que muchas veces estoy hablando y que me doy cuenta que la persona que me está escuchando no está prestando realmente atención porque no recuerda cosas que le conté. Entonces, bueno, es algo que me ha interesado hace tiempo porque siento que está muy relacionado con el presente, ¿no? Con el habitar el presente, y que es algo bueno, que yo estoy trabajando mucho. Y un día estaba caminando por el centro de Madrid, dentro de una librería, y me encuentro con este libro, El arte de escuchar, de Julia Cameron. Julia Cameron es una escritora excelente, que tiene un libro que se llama El camino del artista, que si no lo has leído te lo recomiendo, pero encarecidamente. Es un libro en donde ella propone trabajar a través de una serie de ejercicios en esa conexión con nuestro artista interno. Más allá de que seas o no artista profesional, no se trata de eso, se trata de nutrir al artista que todos llevamos dentro. Y entonces este segundo libro ella recoge algunos ejercicios que propone en el camino del artista, pero bueno, está el libro orientado a eso, a explorar la escucha. Y ella es interesante porque divide esta escucha en distintos niveles. Y hoy en este vídeo vamos a hablar del primer nivel de escucha que ella propone, que es la escucha del entorno. Voy a hacer otros vídeos porque me interesa explorar todos los niveles que Julia Cameron propone. Entonces, en la escucha del entorno, bueno, yo busqué en el diccionario para introducir este vídeo las diferencias entre escuchar, oír, y también estuve haciendo un poco de investigación en torno a prestar atención. Y la escucha es interesante porque efectivamente escuchar quiere decir prestar atención a aquello que se oye, mientras que oír simplemente es percibir un sonido con los oídos. Qué gran diferencia, ¿no? Cuando aparece el prestar atención. Y buscando el significado de prestar atención me pareció súper interesante que en hebreo prestar atención se dice poner el corazón. Fascinante, ¿no? O sea que en el prestar atención estamos poniendo como algo muy importante de nosotros y nosotras mismas, lo cual creo que es clave a la hora de escuchar, ¿no? El realmente pues ponernos en esa atención plena, ¿no? En ese presente, y ponernos para el otro o para la otra que necesita ser escuchado o escuchada. Y Julia Cameron en su libro, en la introducción, recoge 3 ejercicios de los que les voy a hablar brevemente y les voy a dejar más información en el detalle del vídeo, que son 3 ejercicios como básicos que ella presenta en el camino del artista y que aquí los recoge. El primer ejercicio son las páginas matutinas. Las páginas matutinas es un ejercicio de escritura automática que ella propone cuando uno se despierta por las mañanas, pues coger papel o un bloc de notas, un bolígrafo, y ponerse a escribir durante un rato. Ella propone normalmente 3 páginas, 3 folios, escribir
sin pensar, lo que venga a la cabeza simplemente escribirlo. En este ejercicio de conectarnos con aquello que quizás no tenemos a nivel consciente, pero que está dentro de nosotros y que al escribirlo lo sacamos y podemos confrontarlo, leerlo, incorporarlo de forma consciente. Otro ejercicio súper interesante que propone Julia Cameron y que retoma en el libro del arte de escuchar es la cita con el artista. Que una vez por semana nos demos ese regalo de hacer algo que queramos hacer. Una cita con nosotros y nosotras mismas. Que puede ser de lo que sea, no tiene que ser algo artístico, puede ser ir a tomar un chocolate caliente, lo que sea, pero que nos regalemos ese momentito una vez por semana para hacer algo que tengamos ganas, que no tenga ningún objetivo concreto más que pasarlo bien. Y el tercer ejercicio es la caminata, caminar en la naturaleza, ¿no? Y esta caminata es una caminata reflexiva, casi meditativa, en la que nosotros nos llevemos a un lugar, a un parque, a una plaza, a un lugar donde haya naturaleza, a caminar. Y estos 3 ejercicios ella los recoge en el arte de escuchar porque, bueno, son básicos, porque los 3 ejercicios nos invitan a conectarnos, pues, quizás con esa parte inconsciente que no estamos sacando a la superficie, o a través de la caminata en la naturaleza nos invita a escuchar nuestro entorno, efectivamente, que ahora lo voy a retomar, y a través de la cita con el artista, bueno, nos invita a conectarnos con esa felicidad, ¿no? Con ese costado de alegría que creo que, bueno, que es fundamental también en la escucha, porque bueno, estar escuchando así tampoco es el objetivo. Al escuchar también, por más que a veces tengamos que escuchar cosas difíciles, también hay unas ganas, un interés, un amor que ponemos en la escucha que está conectado con esa felicidad del acto de darnos al otro, ¿no? Entonces, bueno, en la escucha del entorno, lo que propone Julia Cameron y que les voy a proponer que hagan, es una invitación si quieren, son 2 ejercicios que a mí me parecieron, ella da algún ejercicio más, pero yo en este vídeo les voy a proponer hacer 2 ejercicios que los puse en práctica y me parecieron súper interesantes y bastante desafiantes. Van a ver que cuando se los cuento van a decir, ay Nanda, son súper fáciles. Pero realmente les invito a que los practiquen y van a ver que no son tan complicados, pero que son básicos para seguir subiendo y seguir trabajando esa escucha. El primer ejercicio es la escucha de nuestra banda sonora. Lo que propone Julia Cameron en su libro es que durante un día prestemos atención a los sonidos que nos rodean en nuestra vida cotidiana y que tomemos nota. Todo. Realmente, esto supone agudizar nuestro oído para prestar atención a todos los sonidos que conforman nuestra banda sonora cotidiana y tomar nota de ellos. Y al final del día, primero ver, porque nos vamos a sorprender que hay sonidos que en la vida cotidiana no nos damos cuenta que nos rodean y que al prestar atención, pues los vemos, ¿no? O sea, somos conscientes de que existen y que están ahí. Y de aquellos sonidos que forman parte de nuestra banda sonora, pero que quizás no nos gustan tanto, ver si podemos cambiarlos, ver si está a nuestro alcance cambiarlos, para que sean sonidos que nos agraden. Por ejemplo, la alarma que nos ponemos a la mañana. Quizás tenemos una alarma que, bueno, es efectiva porque nos despierta por las mañanas, pero es un sonido horrible. Y que quizás podemos poner un sonido que es más bonito, que también nos despertará, pero que hará que nuestro despertar pues sea más lindo. Ese es un ejercicio que les invito a que hagan. Prestar atención a la banda sonora que nos acompaña durante el día, al final del día leer esa lista de sonidos y ver cuáles de ellos podemos cambiar para que nuestra banda sonora sea más linda. Y el segundo ejercicio está relacionado, como les dije antes, a la caminata en la naturaleza. Entonces este ejercicio lo que propone es que vayamos a caminar en un lugar que haya naturaleza, un parque, una plaza, lo que sea que esté a nuestro alcance, y que nos conectemos al 100% con los sonidos que nos rodean, con los sonidos de la naturaleza.
súper complicado, les puedo asegurar, porque enseguida la cabeza se nos va a nuestros pensamientos, a lo que tenemos que hacer después, a las obligaciones, ¿no? No, la invitación es a estar absolutamente presentes con los sonidos que nos rodean. La respiración nos ayuda mucho a eso, como saben quienes meditan, siempre la respiración es un buen vehículo para conectarnos con el presente, observar nuestra respiración. Entonces, en esta caminata en la naturaleza, con el objetivo de prestar atención a los sonidos que nos rodean, la respiración va a ser fundamental, prestar atención a nuestra respiración para que nos ancle en el presente, y a eso agregarle la atención de nuestro entorno, los pajaritos, las personas que nos pasan alrededor, nuestros pasos. Les digo, yo las veces que hice este ejercicio creo que fueron un par de minutos que pude aguantar realmente en esa presencia absoluta sin que la cabeza se me fuera a otros lados. Y después quiero que me dejen en los comentarios si hacen este ejercicio, a ver qué les pasa, porque a mí lo que me pasaba era que me resultaba como sobrecogedor, me superaba un poco, decir, Dios mío, cuántos sonidos hay alrededor mío que no soy consciente y qué difícil es incorporarlos todos. Me parecía como demasiado, realmente me superaba por momentos. Entonces quiero que me cuenten, tanto en la banda sonora como en este ejercicio de la caminata en la naturaleza, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo se sienten? ¿Les pasa lo mismo que a mí? De decir, ay, madre mía, qué duro que es estar presente completamente en la escucha de la naturaleza y cuántos sonidos me rodean y cómo hago para incorporarlos todos. Y en la banda sonora, pues sí, efectivamente yo me di cuenta que tenía una alarma que era horrible y la cambié. Entonces, bueno, les invito a que me dejen en los comentarios si alguna vez hicieron algún ejercicio de escucha del entorno, si tienen otro ejercicio que pueden compartir para que, bueno, yo lo ponga en práctica y las personas que ven el vídeo también, o si pusieron en práctica estos ejercicios y cómo les fue. Quiero leerlos, quiero que me cuenten la experiencia que tienen en torno a esto que les propongo de la escucha del entorno. En el próximo vídeo sí que ya vamos a meternos en el segundo nivel, que es la escucha de las otras personas. Entonces, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Quiero leerlas, les dejaré material adicional en los comentarios para que puedan seguir explorando este tema, y no se olviden de suscribirse y de hacer clic en la campanilla para estar al tanto de los nuevos vídeos de Project Ananda. Hasta la próxima, los leo.